No sé si alguno de ustedes además quisiera, bueno, ahí parece que el ilustre Juan Paredes, que siempre tiene una gran capacidad de percepción sobre lo extrasensorial, va posiblemente a hacer uso de la palabra. Adelante, Juan. Gracias, maestro. Humildemente comento que realmente tocando su último punto, ¿no? Esto de lo que yo he venido hablando es básicamente una formación que en mi caso ha sido 2 años. Es como decir, si uno habla académicamente, hacer una maestría, hacer un doctorado, pues un postdoctorado. Por lo tanto, gracias por su bondadoso comentario. Es algo, digamos, adquirido, no es algo propio que emana de mí. Pero bueno, eso como comentario. Ahora sí, mi maestro, por favor, permítame 2 consultas sencillas, que realmente está emanado y capaz a la misma pregunta está la respuesta, ¿no? Si el objetivo del simple es lograr la santidad, ¿qué pasa si en esta vida no logra la santidad? ¿Qué pasa con el simbre si en esta vida no logra santidad? Porque uno podría entender la santidad clásica, que es la santidad religiosa. Tenemos a Santa Rosa de Lima, tenemos los santos que nosotros denominamos santos, los que creemos en Dios, que somos católicos. Pero en esta santidad del simbre, que es la santidad, espero que el término no sea inapropiado, una pureza espiritual si se quiere. ¿Qué pasa si en esta vida no me alcanza el tiempo, a la persona no le alcanza el tiempo para que su simbre llegue a la santidad? ¿Qué va a pasar con ese espíritu, maestro? Por favor. Ok, muchísimas gracias, Juan, por la pregunta, porque da posiblemente oportunidad para aclarar algunas cosas. Obviamente, la religión cristiana abolió la reencarnación, que era una creencia muy difundida en la época de Jesús y antes de eso. Incluso el mismo Jesús implícitamente aceptaba la reencarnación y en algunos casos explícitamente, pero que los textos han cambiado un poco el contenido por alguna acción de la Iglesia posterior a la muerte de él. De todas maneras, la respuesta está contenida en que nuevos ciclos encarnatorios, que podrían llamarse reencarnación, pero yo prefiero no identificarme exactamente con la reencarnación, porque ya descubrimos que, por un lado, no reencarnamos en animales, y eso era una controversia grande que tuve con un amigo que tuve en casa, que era un lama budista. Por otro lado, hemos descubierto que no hay tantos muertos para tantos vivos. Entonces no hay tantos precursores espirituales para que reencarnen en cada uno de los actuales seres humanos. Y así ha venido sucediendo estadísticamente en toda la historia de la humanidad, y no hay razón para no pensar que continuará sucediendo. La cifra exacta no es posible determinarla porque hay muchas variables, pero la tendencia sí se puede llegar a conocer. Pero lo que sí es cierto es que tenemos muchos ciclos encarnatorios, lo hemos venido teniendo incluso cuando éramos homínidos y cuando éramos primates o mamíferos placentarios en su origen y mucho antes. En todo caso, los seres vivos biológicamente tienen ciclos de vida y el ser humano tendrá muchísimos ciclos de vida. La santidad como objetivo es un estado intermedio de perfección. Es un estado intermedio porque la perfección total, que lo hace calificar a uno para unirse con el receptor universal,
requiere una perfección que como humanos sabemos que nunca vamos a obtener, que requerimos seguir escalando en la escala ascendente a través de darle un movimiento a las diferentes jerarquías superiores no encarnables, porque las religiones asumen que esas jerarquías son estáticas, que uno es ángel y se quedó como ángel para toda la eternidad, y el otro es arcángel y se quedó como arcángel para toda la eternidad. Y lo mismo, uno es demonio y se quedó como demonio para toda la eternidad. Nosotros cambiamos este concepto y decimos que todos estamos progresando. Incluso los demonios algún día progresarán también. Entonces, dentro de este orden de ideas, el ser humano ha venido y seguirá teniendo muchos nuevos ciclos de vida. Y si durante el presente ciclo no alcanzamos ese grado intermedio suficiente para dejar de reciclar, porque una vez que uno llega a la santidad ya no vuelve a ser un ser humano, sino pasa a ser parte con sus cimbres. Las EBCs sirven para programar una programación nueva y pasa a ser parte de un nuevo ángel que ya no reencarna. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros vamos a tener que reciclar todavía muchas veces. De eso vamos a hablar la próxima semana. Y obviamente eso implica que hay que rescatar el concepto básico de la reencarnación, pero modificándola y tomando correctivos hasta donde hemos podido encontrar que, como todo lo anterior se deteriora, pues ha habido un deterioro de algunos conceptos reencarnacionistas. Pero por eso yo llamo reciclaje espiritual. Y por eso vamos a ver más adelante que cada uno de nosotros al morir se convierte en un precursor espiritual para continuar perfeccionando el simbre, y lo vamos a seguir haciendo en nuevos ciclos humanos o de pronto hasta extraterrestremente por asignación de unos seres superiores que dinámicamente también les damos funciones dentro de nuestros modelos y le llamamos arquitectos divinos. Estos seres, que pueden ser tronos o dominaciones bajo acepciones de la iglesia cristiana, se encargarían de poder decir cuándo, de acuerdo con otros seres que llamamos jueces divinos, cuándo ya no es necesario que el próximo diseño del próximo ciclo sea encarnatorio. Y así ya dejaremos de ser seres humanos o seres racionales en otro exoplaneta y seremos básicamente seres no reencarnables, pero para seguir dinámicamente nuestro perfeccionamiento. Pero mientras tanto, pues mientras más podamos practicar con el simbre el altruismo, entonces más nos acercamos a la meta de la santidad. Y por lo tanto, pues todo el mundo debe de tratar de hacerlo. En estos días, por ejemplo, leía a un ex sacerdote que es admirable en muchos otros aspectos, que escribe una columna en un diario local, que decía, no, es que debes de ser feliz haciendo que el día en que estás viviendo sea tu último día y no te preocupes por el futuro, vive el presente.
yo pensaba que ese pensamiento no era el más conveniente, porque uno no puede vivir el último día de su vida, porque nadie sabe cuándo va a ser el último día. Y segundo, no puede asumir que este día sea el último, porque entonces no me deja ningún tipo de espacio, tiempo para poder crecer. Yo tengo que tener metas y objetivos, tengo que tener misiones que cumplir, y para eso tengo que proyectarme hacia un futuro. Y la proyección ulterior es la santidad, es ver la meta que está en el norte, más allá del horizonte que podemos ver, más allá de donde terminan el perfil de las montañas y de los árboles que podemos ver. Y eso es lo que podemos llamar la santidad, pero teniendo muy en cuenta que nosotros no vamos a alcanzar la santidad, sino muy poquito de nosotros o muy poquito de los otros, porque yo no me puedo dar el lujo de incluirme, que alcanzarán la santidad en este ciclo presente de vida. Vamos a tener que reciclar, pero cada vez tendremos mejor cosecha. Cada vez nuestro resimbre con el cual nacemos va a ser de mayores capacidades mentales, de menores bloqueos mentales. Vamos a poder cosechar mejor karma restitutivo de amor, y vamos a cosechar menos karma restitutivo de dolor. Vamos a tener menos problemas dolorosos en la vida, llámense enfermedades, llámese accidentes, llámese desgracias. Todas estas cosas abonan a que así no lleguemos a la santidad en este ciclo encarnatorio. Debemos de encaminarnos como meta, más allá del horizonte, a la santidad. Y así nos acercaremos en un próximo ciclo a de pronto disfrutar de la buena siembra que acabamos de hacer en este ciclo de vida. Pero si nos equivocamos y sembramos mal y seguimos sembrando mal, o seguimos indiferentes a lo que pasa con los demás, porque el ego nos pide que seamos indiferentes, entonces el simbre no despierta, el simbre no se desarrolla, el simbre no madura, y así las cosas nos alejamos de la meta de la santidad y nos acercamos a la mala cosecha de dolor, de esas enfermedades que usted, mi amigo Juan, ha venido tratando como terapeuta. Pero en realidad todo eso son aspectos que podríamos decir que no están necesariamente atados como debieran de estar a una causalidad de meta ulterior, de meta que está más allá del horizonte, que es básicamente la santidad. No sé si con esto, amigo Juan, le ayudo un poquito a la respuesta que usted buscaba. Y gracias por la pregunta. Por favor, maestro, como le comenté en una oportunidad, usted seguramente ha vivido en Perú, es lo que entiendo. Y en la época de niño, el padrino que tiraba moneditas al aire, o creo que hasta ahora cuando se casan tiran arroz. Me ha tirado tanto arroz que quisiera agarrar uno, no puedo, o sea, hay tanto arroz para tirar. Pero permítame solamente un comentario y una repregunta. ¿En qué momento ingresa el simbre en óvulo, mujer espermatozoide? Que en algún momento lo veremos, yo le voy a contar en algún momento mi experiencia en este tipo de trabajos.
porque para mí fue algo muy impactante. En qué momento ingresa el simbre bajo el concepto de una persona, digamos, en un proceso terapéutico. Pero acá viene también otro punto importante, perdón, también para compartir. Estos trabajos que se hacen es con el objetivo de es ampliación de conciencia, para que la gente tome conciencia de a qué se debe ese mal que de repente tuvo ahora, y como usted lo dice claramente, pues es un concepto kármico. Entonces, si yo en esta vida estoy con mucho sufrimiento, es porque por un concepto kármico yo hice algo antes. Entonces, mi conciencia es, ya no debo comportarme así, o ya ahora entiendo por qué es que me pasa lo que me pasa. Bajo ese concepto mi comportamiento cambia, mi manera de ver el mundo cambia, mi actitud respecto o a la enfermedad o al dolor o a lo que está pasando cambia. Entonces, para poner una cereza en la torta, algo que a mí me sorprendió, comparto plenamente esto del altruismo, pero haciendo una analogía con un auto, puede ser automático, puede tener lunas polarizadas, puede tener asiento de cuero, y esos aditamentos se mueven con el amor. Y eso hay 3 componentes importantes, y usted ha nombrado uno de los más importantes, que es el altruismo. Otro es la famosa compasión, y tiene que haber amor para tener compasión. Como usted lo nombraba el otro venerable, yo puedo donar, pero lo que me sobra, ahí no hay nada de amor, hay una comodidad. Y si yo puedo acercarme a alguien con compasión, no por interés, porque yo hago una acción buena y mi alma va a santificarse, es importantísima la compasión. A nosotros en la formación nos han hablado hasta el cansancio con la famosa compasión, como que uno le incorporan al ADN la compasión. Y el último punto era el desapego. ¿Por qué el desapego? Porque el apego más bien puede formar de repente justamente tal vez un sufrimiento. O sea, me porté mal y no sé, mi esposa me golpea, o si yo soy mujer, mi marido me golpea, y no puedo desapegarme o de las cosas materiales, no puedo desapegarme del dinero, no puedo desapegarme del título. Entonces el desapego también de alguna manera ayuda a que el alma pueda colaborar para que con el amor pueda un poquito más llegar a la santidad, bajo el concepto, enfocando el concepto que usted está poniendo, ¿no? Y la repregunta era, si estos jueces, que no lo vamos a alcanzar a ver seguramente, quiere decir que ellos son los que deciden si alcancé la santidad o no. De repente no es pregunta de este tema hoy, maestro, pero debe ser interesante en un momento que pueda ayudarnos en comparar este tema de los jueces. No es que uno pretenda ser juez, por supuesto, sino que para lograr mayor entendimiento. Porque si es así, quiere decir que yo tengo libre albedrío, pero también tengo que tener, no digo cuidado, pero tengo que tener en cuenta que si pretendo llegar a la santidad, también pretendo saber de que hay alguien que me va a calificar o va a decidir, ok, hasta acá suficiente, ¿no? Entonces, ojalá que un momento pueda iluminarse un poquito más con los jueces. Millones de gracias, maestro, por su paciencia impresionante y su sabiduría, que ya dicen que un grano de arena no hace nada en la playa, pero nunca deja de ser la misma playa. Así que mi pequeño grano de arena de reconocimiento a su sabiduría, maestro. Gracias, por favor. Ok, gracias, Juan. Mientras más crece la isla de los conocimientos, más crecen las playas de la ignorancia. Entonces, dentro de ese orden de ideas, yo soy simplemente un humilde turista en este planeta que busca cómo crecer en conocimiento sin empoderarme de la isla, y obviamente no tener que cargar el lastre de tantas playas que mantener. Bueno, en fin, dentro de esto usted habla del amor y habla del altruismo y habla de la compasión y habla de el desapego, como si cada una de estas fueran islas independientes.
resulta que dentro del collar que yo estoy haciendo con perlas independientes, digo que el collar es mío, pero las perlas no son mías. Por ejemplo, la compasión es una perla básica del budismo. El budismo habla muchísimo de la compasión, pero también el budismo habla del desapego como otra perla. Y obviamente para mí Buda fue el primer psicólogo público que tuvo el mundo, porque habló del desapego para encontrar la felicidad. Muchos no lo comprendieron, pero también habló de la compasión como lo habló Jesús, pero con otro nombre. Él lo llamó amor. El amor para Jesús era la compasión para Buda, pero en realidad son perlas. Y entonces, dentro del collar del altruismo, yo defino que el altruismo es verdad más amor más bien. ¿Para qué? Para poder utilizar términos cristianos. Ya no hablo de compasión, porque si meto compasión en un mundo occidental, se confunden las cosas, porque los orientales budistas hoy en día quedan pocos, porque la revolución cultural china trató de acabar con todo lo que era budismo y taoísmo y confucianismo. Pero en todo caso, algo queda. Pero prefiero utilizar las perlas del cristianismo, pero no sin antes decir que hay mucha equivalencia. Amor y compasión son equivalentes, no son separadas. Y obviamente hay cierta jerarquía de dependencia si acabamos de considerar las emociones de una manera filosófica. Y de esta manera los sentimientos son jerárquicamente mejor que las emociones, y los sentimientos de amor y de compasión van de la mano. Y obviamente la técnica incluye el desapego como una técnica para erradicar el apego y para poder, bajo ese punto de vista, dejar de sufrir, porque el sufrimiento es directamente consecuencia del apego. Bueno, dentro de este orden de ideas en donde cada quien quiere clasificarlo en diferentes anaqueles, pues es bien importante decir de que el altruismo para inteligencia espiritual está formado por tres grandes componentes: la verdad, el amor y el bien hecho con verdad y amor. ¿Para qué? Para no complicar más la cosa, porque si yo me pongo a hablar de compasión y le revuelvo desapego, entonces ya se complica la situación. Hay que de alguna manera didáctica y pedagógicamente utilizar fórmulas que todo el mundo pueda manejar y que sean prácticamente efectivas, y eso es lo que he tratado. Pero no quiere decir que esto es la última palabra. Respeto mucho la formación de cada una de las personas. Entonces, eso quería simplemente ayudar a que usted pudiera, amigo Juan, comprender un poquito más el modelo y también la línea de pensamiento en que estamos. Pero es bien importante que las personas que usted trata como terapeuta entiendan estas bases de ideología que le van a ayudar para la vida de ellos, y aspiro a que usted también pueda introducir en ellos estas bases.
si es que usted las comparte. Muchas gracias, Juan. Gracias, porque miro el tronco y usted me ve una visión del helicóptero, maestro. Ve el bosque. Muchas gracias.